Hola a todos, en este video vamos a tratar sobre la composición de funciones. Para ello, vamos a empezar con un ejemplo motivador, que es el siguiente. La relación entre la escala Kelvin, de temperatura, y la escala Celsius está dada por la siguiente función, f de x igual a x menos 273. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Con más detalle. Supongamos que tenemos la temperatura en grados Kelvin. ¿Sí? Esa temperatura en grados Kelvin lo estoy asociando a una variable x. Entonces, esa variable x, la temperatura en grados Kelvin, lo reemplazo, ¿sí? Acá en esta expresión, hago x menos 273 y el resultado que me da es la temperatura en grados Celsius, ¿sí? O sea que lo que hace esta función es, dada una temperatura en grados Kelvin, lo que obtengo como resultado es una temperatura en grados Celsius. Perfecto. Supongamos ahora que tenemos otra expresión, otra función g de x, que es 1,8 por x más 32, y lo que hace esta función es expresar la temperatura en grados Fahrenheit, ¿sí? Si x es la temperatura en grados Celsius, ¿sí? O sea, lo que tenemos ahora es, nuevamente, la variable de entrada, ¿sí? Está en grados Celsius. En el caso anterior, los grados Celsius, o sea, la temperatura en grados Celsius, era la variable de salida, era el resultado final de la función f. Acá, para la función g, la variable de entrada es la temperatura en grados Celsius. Entonces, una vez que reemplazamos la x, la temperatura en grados Celsius, en esta expresión, multiplicamos por 1,8 y sumamos 32, el resultado final es la temperatura, pero en grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces, recapitulando, lo que tenemos es una función f, que lo que hace es convertirme una temperatura en grados Kelvin en la misma temperatura, pero en grados Celsius. ¿Sí? Y una función g, que lo que hace es, me transforma la temperatura en grados Celsius a grados Fahrenheit. Entonces, algo que nos podríamos preguntar es, bueno, con todo esto, con toda esta información que tenemos, que son dos funciones, f y g, ¿podemos construirnos una función que, dada una temperatura en grados Kelvin, como estoy acá apuntando con el puntero, este punterito láser, transformarla directamente a grados Fahrenheit, pero sin pasar por los grados Celsius? Bueno, la respuesta es sí, se puede. Entonces, con los datos anteriores, es posible obtener una fórmula directa, ¿sí? Para relacionar la escala Kelvin, ¿sí? La temperatura en grados Kelvin, y la Fahrenheit, la temperatura en grados Fahrenheit, sin necesidad de pasar por la escala Celsius. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? En el razonamiento para obtener esta nueva función que me vincule los grados Kelvin con los grados Fahrenheit, en el razonamiento vamos a tener que usar los grados Celsius, pero en el resultado final vamos a ver que ya no vamos a necesitar a la escala de grados Celsius. Pero en el razonamiento previo, para construir esta nueva función, sí. Entonces, nuevamente lo que tenemos es una temperatura que está dada en grados Kelvin, y de entrada lo que sabemos es que si usamos esta función, lo que obtenemos es la temperatura en grados Celsius, ¿sí? Entonces, lo vamos a usar, ¿sí? Tengo la temperatura en grados Kelvin, reemplazo en la función f, y lo que obtengo es una temperatura en grados Celsius. Ahora bien, como tenemos otra función g que me vincula la temperatura en grados Celsius con la temperatura en grados Fahrenheit, también la podemos usar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense que ahora, ¿sí? Lo que yo tengo como temperatura en grados Celsius no es una X, sino una f de X, porque X estaba dado en grados Kelvin, ¿sí? F de X está dado en grados Celsius. Entonces, si yo lo quiero pasar a Fahrenheit, lo que tengo que hacer es, esta f de X, que es un número, es un resultado de haber hecho f de X, lo reemplazo en la función g. Y eso me tiene que dar como resultado una temperatura en grados Fahrenheit. Ahora bien, si se fijan,
g era 1,8 por la variable de entrada más 32. Pero en este caso la variable de entrada no es x, sino que es f de x. ¿Sí? Y f de x era x menos 273. Entonces lo que tenemos es g evaluado en x menos 273. Por lo tanto, volvemos a la expresión de g. Entonces es 1,8 por la variable de entrada, que es x menos 273, más 32. Bueno, acá hacemos distributiva, 1,8 por x, 1,8 por menos 273, ¿sí? Después a eso le sumamos 32, y el resultado final es 1,8 por x menos 459,4. Y esta última expresión es una nueva función que podemos llamar h de x, que lo que hace es relacionarme una temperatura que está dado en grados Kelvin, ¿sí?, con una temperatura que está dado en grados Fahrenheit. Y ya de esta forma nos desvinculamos de los grados Celsius, ¿sí? Lo que me está diciendo esta formulita es, esta función, si queremos hablar con más propiedad, es, bueno, dame un valor, una temperatura en grados Kelvin, lo multiplicamos por 1,8, le restamos 459,4 y lo que obtenemos es la temperatura, pero en grados Fahrenheit. Y de esa manera ya no tenemos que recurrir a grados Celsius. Entonces, recapitulando, ¿sí?, este resultado final. La fórmula para pasar de la escala Kelvin a la escala Fahrenheit resulta esta nueva función, h de x, igual a 1,8 por x menos 459,4, donde lo que tenemos es x es la temperatura en grados Kelvin, que al reemplazar en esta función, ¿sí?, lo que obtenemos como resultado es la temperatura, pero en grados Fahrenheit. Perfecto. Ahora bien, cuando nosotros construimos esta función h de x, lo que hicimos fue reemplazar la función f dentro de g. O sea, lo que hicimos fue hacer g de f de x, g evaluado en f de x. Entonces, en síntesis, notemos que partiendo de x, recuerden que x era la temperatura en grados Kelvin, aplicamos primero la función f para obtener f de x, que era la temperatura en grados Celsius. Una vez que teníamos este resultado, ¿sí?, ese valor en grados Celsius lo metíamos dentro de la función g, evaluábamos g en ese resultado, y lo que obtenemos es la temperatura en grados Fahrenheit. Bueno, básicamente lo que hicimos es evaluar g en f de x. Y esta g de f de x es una nueva función que llamamos h de x. Lo que acabamos de hacer básicamente es lo que se conoce como composición de funciones, ¿sí? Porque básicamente lo que hicimos es una función, ¿sí?, que depende de otra función. Entonces, creo que lo de ejemplo motivador está bien puesto porque esto motiva a la siguiente definición. Si f y g son funciones reales, se define como composición de g con f, ¿sí?, también llamada g compuesta con f, a la función que se nota de esta manera, con un circulito en el medio, y que en general uno suele llamar gof, ¿sí?, aprovechando que es un circulito como si fuese una O, uno suele llamar gof, y cuya fórmula viene dada por gof de x igual a g de f de x. Entonces, dado un valor de x, ¿sí?, primero se aplica la función f, ¿sí?, aplicamos f a la x y obtenemos f de x. Y a ese f de x, al valor obtenido por haber aplicado f de x, le aplicamos la función g. Entonces, una vez que ya tenemos esta definición, pasemos a un ejemplo como para ir cerrando esto de composición de funciones. Este ejemplo, este ejercicio es el siguiente. Dadas las funciones f de x igual a 1 sobre 2x, que es una función homográfica, y g de x, que es igual a x cuadrado menos 3, que es una función cuadrática, ¿sí?, nos piden hallar las siguientes composiciones. G compuesta con f, o gof, y f compuesta con g, o fog. Y una última cosa que nos piden es, ¿son la misma función? O sea, gof y fog.
G compuesta con F compuesta con G, ¿son la misma función? Entonces, bueno, empecemos. Empecemos primero viendo quién es G compuesta con F. Para eso, recordemos que G compuesta con F es G de f de x. ¿Sí? G de f de x. Ahora, F es la homográfica 1 sobre 2x. Entonces, G evaluado en 1 sobre 2x. Pero G es la cuadrática x cuadrado menos 3, o sea que es la variable de entrada al cuadrado menos 3. Pero la variable de entrada ahora es 1 sobre 2x. Entonces nos queda 1 sobre 2x al cuadrado menos 3. Bueno, 1 sobre 2x al cuadrado es 1 sobre 4x al cuadrado. Así que finalmente nos queda 1 sobre 4x cuadrado menos 3. Entonces, gof de x es 1 sobre 4x cuadrado menos 3. Ahora pasemos a construirnos fog, f compuesta con g. F compuesta con g es f evaluado en g de x, o sea, f de g de x. Pero g, ¿quién es? G es x cuadrado menos 3. Entonces tenemos f evaluado en x cuadrado menos 3. Nuevamente, f es 1 sobre 2 por su variable de entrada, pero en este caso la variable de entrada es x cuadrado menos 3. Entonces nos queda 1 sobre 2 veces x cuadrado menos 3. Distribuimos el 2 y nos queda 1 sobre 2x cuadrado menos 6. Entonces finalmente, fog de x, f compuesta con g de x, es 1 sobre 2x cuadrado menos 6. Entonces, para ir terminando este ejercicio, tenemos que contestar si es la misma función o no. Uno estaría tentado de decir, bueno, no son la misma función porque son expresiones distintas. Pero podría pasar que si manipulamos algebraicamente alguna de las dos expresiones, lleguemos a la otra. Ahora, si estamos muy seguros, o sea, si nuestra sospecha de que no son la misma función es muy fuerte, alcanza con buscar algún valor de x, ¿sí? X igual a 2, x igual a 3, algún valor, reemplazar en las dos funciones y ver que dan resultados distintos. Entonces, lo que encontramos es que las dos funciones, cuando le evaluamos en el mismo valor de x, nos dan distintas imágenes, y eso ya alcanza para establecer que las dos funciones son distintas. Si nos da para un valor de x el mismo resultado, o sea que comparten la misma imagen, eso no alcanza para decir que son funciones iguales, solamente podemos decir que las dos funciones tienen la misma imagen para ese valor de x en particular. La cuestión es que yo sospecho de que las dos funciones son distintas. Entonces busquemos algún valor de x para eh, evaluar en las dos funciones y ver efectivamente que estamos hablando de distintas funciones, viendo que dan distintos resultados. Entonces, bueno, sintetizando un poco todo lo que les dije, a simple vista las fórmulas son distintas, pero habría que asegurarse que operando no se pueda transformar una en la otra, ¿sí? Para eso, podemos evaluar las dos funciones en un número fijo. O sea, supongamos que no hago la operación algebraica y directamente digo, bueno, voy a buscar algún valor de x porque estoy casi convencido, ¿sí?, de que no son la misma función. Entonces, si los resultados no coinciden, entonces las funciones son distintas, es lo que les acabo de comentar. Y si dan lo mismo, lo único que podemos decir es que valen lo mismo en ese punto. O sea, no podemos concluir nada. Si dan distinto, sí, pero si dan lo mismo, no. Entonces lo que vamos a hacer es, insisto, yo sospecho de que las funciones son distintas, voy a evaluarlos en algún valor de x en particular. Eh, por ejemplo, en x igual a 1. ¿Sí? Lo voy a evaluar en x igual a 1. Empecemos con la primera función, ¿sí? Gof evaluado en 1, reemplazo en su expresión, hago la cuenta, y lo que me da es menos 11 cuartos. Hago lo mismo, pero con la otra función, con fog. Lo voy a evaluar en 1, también hago la cuenta y me da menos un cuarto. Entonces, ambas funciones evaluadas en 1 me dan resultados distintos, por lo tanto, no son la misma función, ¿sí? O sea, como los dos valores son distintos, menos 11 cuartos, menos un cuarto,
las funciones gof y fog no son la misma función. Entonces, este último resultado, ¿sí?, nos lleva a pensar que cuando yo conmuto el orden en la composición, no necesariamente me va a dar la misma función. Es decir, si yo hago f compuesta con g y g compuesta con f, me puede dar tranquilamente dos funciones distintas. Y eso es lo que se sintetiza en la siguiente observación. La composición de funciones no es conmutativa, ¿sí? O sea que en general, g compuesta con f y f compuesta con g no son la misma función. Va a haber casos donde sí van a ser la misma función, y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos en el próximo video la función inversa. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego.